Entonces, muchachos, cuando yo empiezo a utilizar este tipo de movimientos, voy entendiendo realmente que el precio siempre va a tener zonas de distribución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos claramente cómo el precio está generando dos movimientos. Ya, lo más probable es que el precio genere tipos de movimientos acá y el precio vuelva a subir a zonas altas y otra vez vuelve y genere un movimiento. Pero ¿qué pasa? Acá es donde entra la psicología del público. Si yo, por ejemplo, no tomo entradas en ventas desde esta zona de por acá o desde por acá, ¿yo para qué quiero tomar compras acá? Cuando el precio ya me rompió la zona más importante, que era la zona vista por el público, ¿sí? Y eso es lo que la mayoría de traders hacen. Por eso es que no, digamos que muchas veces el precio les toca su stop. Miren todas las oportunidades que ustedes tuvieron para haber vendido. Acá, 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 acá. Ustedes pueden tomar posiciones vendedoras de un par hasta que el precio distribuya la zona, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso. Pero si ustedes se quedan viendo cómo el precio se cae y no toman posiciones hasta que el precio distribuya, no intenten buscar oportunidades cuando el precio ya quedó por debajo de la zona, cuando ya no hay absolutamente nada que hacer, ¿sí? No, metas en eso a la cabeza, ¿sí? Por eso ustedes siempre van a ver que el precio cada vez que distribuye picos importantes, ¿sí? O picos que él va dejando, miren cómo él se va devolviendo, ¿sí? Miren cómo él va distribuyendo y miren cómo se devuelve, miren cómo se distribuye y miren cómo se devuelve, ¿sí? ¿Por qué pasa esto, muchachos? Porque el precio siempre va a hacer ese tipo de movimientos, ¿sí? En el cual vamos a encontrar cómo el precio realmente en zonas bajas, en zonas importantes, van a ser las zonas donde van a poner sus órdenes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El público o el trader normal ve un rompimiento de una zona importante y lo único que hace es que cuando rompe, todo el mundo se queda viendo cómo el precio rompe y cuando genera ese rompimiento y se quieren posicionar. Y ahí es donde el precio baja a zonas importantes y vuelve hacia otro movimiento. Acá acá todo después de este rompimiento otra vez vuelven a entrar, ¿sí? Otra vez la gente vuelve a entrar. Después de ese rompimiento otra vez la gente vuelve a entrar. Y miren cómo otra vez el precio genera ¿qué? Un bajo, ¿sí? Este bajo genera el rompimiento de estructura, que generó un retroceso alcista y ahí sí generó un nuevo movimiento. Entonces, esto es lo que yo como trader debo de aprender a dominar cuando estoy en el mercado de, llámese forex, llámese acciones, llámese cripto, llámese índices, ¿sí? El precio, vuelvo y les digo, siempre va a volver a donde arranca el movimiento. Siempre, metas en eso a la cabeza, siempre busquen oportunidades de donde empieza el movimiento. No busquen las oportunidades cuando el precio ya rompe, ¿sí? Porque no tiene ciencia. Entonces, acá cuando el precio genera este rompimiento, es donde yo realmente me voy a posicionar. ¿Listo, muchachos? Esto es lo que yo tengo que aprender. Esto se llama psicología de trader, esto se llama psicología de masas, ¿sí? Realmente el precio siempre, cuando el precio genera una zona alta y el precio genera ese rompimiento, ese pullback de compras, todo el mundo lo va a esperar, ¿sí? Déjenme un momento, este pullback de compras todo el mundo lo va a esperar, el supuesto retesteo. Y este precio lo más probable es que baja, ¿sí? El precio normalmente siempre baja hasta el movimiento que rompe, ¿sí? La mayoría de veces, cuando él genera un rompimiento de una zona importante, él siempre muchas veces, la mayoría de veces, por no decirlas todas, llega al movimiento que rompe. Entonces, cuando ustedes vean un rompimiento de una zona importante, no busquen comprar, busquen más bien patrones de cambio, ¿sí? Para que empiecen a vender. ¿Hasta dónde? Por lo menos hasta el movimiento que rompe. Si la zona es testeada varias veces, si la zona es una zona testeada varias veces, más de dos, tres veces, ¿sí? Y genera ese rompimiento, muchachos, no busquen compras, por favor. A partir de acá no busquen compras, más bien busquen la forma de buscar una venta, ¿sí? No busquen compras, no sean como la mayor cantidad del público que lo único que hacen es entrar en zonas que realmente no tienen ciencia. Por eso es que la mayor cantidad de personas pierden dinero, porque siempre se quedan viendo cómo el precio se va en una tendencia o cómo el precio se va en un rally y se quedan mirando. Entonces, eso es lo que ustedes a partir de hoy tienen que aprender a dominar cuando están haciendo ese trading. ¿Listo? Cualquier par que ustedes miren, siempre van a tener ese tipo de movimientos. Llámese índice, llámese forex, llámese, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver.
vamos a ver un par que me gusta mucho operar, que estoy operando mucho, que es el Steindis, que es un par que respeta mucho estructura. Entonces, miren cómo ustedes simplemente con estructura y entendiendo las zonas donde el precio va a distribuir, ustedes pueden detectar que el precio quiere seguir subiendo, quiere seguir cayendo, ¿sí? Miren cómo a partir de, no sé, vamos a ver desde atrás, más o menos desde, como desde por acá, ¿sí? Sí, desde por acá, miren cómo ustedes van detectando la estructura, ¿sí? Y van encontrando zonas de liquidez o zonas de varias zonas perfectas. Miren cómo el precio vuelve al punto de inicio, ¿sí? Hace un falso movimiento y a partir de ahí genera ¿qué? Su expansión. Miren cómo el precio genera un nuevo bajo. A partir de acá otra vez todo el mundo se mete a posicionarse. Pues en este caso, vamos a ver acá, ¿sí? Que en este caso pues sí testeó, está bien, no está mal, vuelve a esta zona, ¿sí? Y el precio otra vez genera un retroceso, ¿sí? Y después de ese retroceso genera un nuevo impulso. Y ese impulso otra vez genera liquidez, ¿sí? Miren cómo va generando liquidez, otra vez vuelve al punto de inicio, ¿sí? Y otra vez genera una expansión. Miren, ¿sí ven? ¿Sí ven claramente cómo el precio siempre va haciendo lo mismo? Entonces, ¿qué pasa? Acá volví a generar una expansión, acá retrocede y acá lo que yo les digo, genera un rompimiento, ¿sí? Este rompimiento. Cada vez que el precio rompa esas zonas importantes, van a ser zonas donde todo el mundo se va a poner a posicionar en ventas. Y acá es cuando el precio genera otra vez esta subida, acá es donde ya todo el mundo empieza a comprar, porque dicen que no respetó el pullback de compras y X y Y, pero no se dan cuenta que la estructura parte de acá. Y a partir de ahí hace un movimiento en falso y otra expansión, ¿sí ven? Y esta expansión otra vez genera lo misma liquidez. Y el precio otra vez vuelve a hacer lo mismo, sube hasta la zona real, que es esta, ¿sí? Otra vez hace tipo de manipulación o un tipo de sacada de stops y otra vez genera otra expansión, ¿sí? Y miren cómo el precio nunca va rompiendo la estructura, ¿sí? Nunca la va rompiendo, simplemente va haciendo bajos, más bajos que los anteriores. Y miren cómo a partir de acá, de este pequeño retroceso, el precio sí generó ese cambio de estructura, ¿sí? Entonces, acá es donde yo ya puedo empezar a determinar que este par ya va cambió su cara y que realmente es alcista. Pero lo que yo quiero que ustedes observen siempre van a ser esos picos que el precio deja. Miren, por ejemplo, cada vez que el precio va dejando un pico, cada vez que el precio genera una expansión y un retroceso y ese retroceso es explotado, miren cómo el precio siempre, la mayoría de veces, bueno, en este caso, en esta parte trasera funcionó, pero miren que la mayoría de veces, de 100 veces, por ahí 80 veces, el precio siempre va a intentar hacer un pullback de ventas, ¿sí? Porque ese pullback de ventas es posicionado por el mundo o por el público. Y miren cómo el precio siempre va a ir a sacar esa gente, ¿sí? Siempre va y lo saca. Siempre, la mayor cantidad de veces. Entonces, ¿qué podríamos obtener acá? Miren cómo el precio genera los dos movimientos. Entonces, miren claramente, miren, el precio genera impulso acá hasta acá, ¿sí? Veamos cómo el precio genera dos movimientos, que este es el movimiento que genera y ese es el movimiento que rompe, ¿sí? Lo más probable es que este movimiento sea roto y el precio tenga una reacción en esta zona baja de acá, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, el 50%, los que operen con OV. Entonces, por ejemplo, ahí lo más probable es que este índice baje hasta esta zona y acá genere un nuevo movimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener en cuenta siempre de dónde parte mi movimiento. Pero cuando el precio rompe esta zona que ustedes ven acá, lo más probable es que todo el mundo empiece a ¿qué? A vender. Pero no se dan cuenta que la estructura realmente parte de acá y llega hasta acá. Simplemente son los dos movimientos, el que se generó y el que rompió. Entonces, lo más probable es que este índice haga este tipo de movimientos o haga ese tipo de movimientos para venir a restar todo el dinero que tiene por acá arriba, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan esta noche, ¿sí? Cuando ustedes estén haciendo trading, llámese el trading que estén operando, ¿sí? Por ejemplo, miren este trade. Miren, siempre buscando zonas importantes. Entonces, es lo mismo que yo siempre les digo. Si se dan cuenta, mira, acá está el ejemplo claro de lo que les estaba explicando esta noche. Y es simplemente cómo detectamos zonas de distribución,
de fuerzas de cierres perfectos o llámenle doble techos o lo que sea. Entonces miren cómo el precio, lo que yo les digo, o sea, si ustedes saben que siempre detectamos las zonas de distribución, ¿cuáles son las zonas de distribución? Zonas donde el precio tenga varios testeos, ¿sí? Miren cómo el precio sube y sube y sube y sube y puff, hasta que rompe. Pero todo el mundo se queda viendo cómo el precio sube sin buscar posicionarse en zonas bajas o aprovecharse de la microestructura para buscar la distribución de estas zonas, que es donde realmente el precio va a llegar. Pero ¿qué pasa? Cuando el precio rompe esas zonas importantes, ahí sí ya todo el mundo se quiere meter en el supuesto pullback y compras y miren cómo el precio empieza a retroceder. ¿Por qué? Porque a partir de este rompimiento, lo más probable es que ya todo el mundo esté posicionado en ¿qué? En compras. Entonces, cuando ustedes aprendan a detectar ese tipo de movimientos, miren, por el supuesto compras que todo el mundo está viendo. ¿Sí? Miren, vamos a poner esto en una hora para que ustedes vean. ¿Sí ven? Todas las compras que el precio está haciendo. ¿Hasta dónde puede llegar el precio? Claramente se ve en la temporalidad mayor que estamos buscando la distribución, cómo el precio tiene ese movimiento que genera y ese movimiento que rompe. Eso es un solo movimiento. ¿Sí? Esto es un solo movimiento. Esto es un solo movimiento. ¿Qué es lo más probable? Que el precio, lo que yo les digo, el precio la mayoría de veces llega al movimiento que rompe. Por eso miren que ya está que llega, está a unos cuantos pips de llegar. Por eso el posicionamiento por acá fue en ventas y no en compras. O sea, siempre tienen que buscar operar en contra de lo que opera el público, muchachos, ¿sí? Tener en cuenta la estructura mayor, ¿sí? No importa el par que estén operando. Por ejemplo, miren el oro, ¿sí? Vean el oro, la temporalidad mayor como va formando. Miren, la última estructura del oro alcista fue de acá hasta acá, ¿sí? En 4 horas. Todo esto simplemente hizo parte del retroceso, ¿sí? Y cuando llegó al punto de inicio, ahí generó un nuevo movimiento, ¿sí? Y ahí va. ¿Qué es lo más probable? Que el oro tenga movimientos alcistas, ¿sí? Y empiece una tendencia alcista ya clara. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender a dominar, muchachos, ¿sí? Cuando estén haciendo trading. ¿Qué consejo también les doy? Cuando ustedes vean esa zona de pullbacks y compras que se respete también, ¿sí? Ténganle mucho miedo, porque esas zonas donde el precio sí o sí tiene que devolver a liquidar y ahí sí genera el movimiento que él siempre espera, ¿sí? Siempre, el precio siempre va a hacer esos falsos movimientos y va a generar el movimiento que tanto espera. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan esta noche cuando estén haciendo trading, ¿sí? Busquen esas zonas de fractalidades, busquen esas zonas de distribución, busquen en esas zonas donde todo el mundo está posicionado. Por ejemplo, miren este posicionamiento de acá. Se los aseguro que esto para mí no es conveniente, ¿sí? Esto para mí no es conveniente para seguir uno comprando. Lo más probable es que el precio lo que tenga por acá movimientos extraños para el después generar esa caída, como mínimo hasta acá, que fue el que se encargó de romperme esa zona importante. Pero lo más probable es que muchas personas estén comprando, ¿sí? ¿Qué es lo más conveniente hacer? Esperar un cambio o algo, un patrón bien chévere de cambio por acá arriba, dependiendo del patrón que usted maneje o la forma de trade que usted maneje y tomar una posición, pero totalmente al contrario. Entonces, eso es lo que yo como trader debo de aprender a dominar. ¿Listo, muchachos? Y siempre detectar la estructura, siempre, siempre tener en cuenta de dónde sale mi punto bajo y de dónde sale mi punto alto. ¿Por qué me gusta tanto el tema de índices sintéticos? Porque respetan muy bien la estructura, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, cualquier par que ustedes pongan, como por ejemplo el Boom 500, ¿sí? Miren cómo el precio va respetando la estructura. Recuerden que una estructura siempre se va a conocer por dos movimientos, ¿cierto? Por un movimiento que rompe, un movimiento que genera. Y recuerden que el precio normalmente siempre se mueve en tres ondas. Entonces, por ejemplo, si ustedes observan, por ejemplo, el Boom 500, miren cómo el Boom 500 a partir de acá genera un cambio de estructura. Esto lo hemos visto en clases con unos estudiantes. Cómo el precio a partir de acá genera ese cambio de estructura. Miren cómo el precio genera un impulso, genera dos impulsos y uno ya sabe que cuando el precio tenga dos por debajo, lo más probable es que el precio venga a caer, ¿sí? Y vemos cómo el precio acá realmente genera, ¿sí? Ese cambio de estructura, testea otra vez el inicio y genera el último bajo. Entonces miren cómo muchachos ustedes, esto mismo que está en 4 horas, inténtenlo buscar en temporalidad menor, ¿sí? Lo más probable es que el boom ya venga a volar todo esto,
¿sí? Que el boom venga ya por todo este dinero que tiene, porque ya la estructura cambió, ya generó tres movimientos. Es lo más probable es que el precio venga y haga un alto más alto que esta zona. Y acá se venga una tendencia alcista. Pero entonces miren cómo ustedes cuando detectan el movimiento, el impulso y el impulso real, miren cómo ustedes pueden observar que el retroceso genera también tres movimientos, miren, ¿sí? Miren, y miren cómo el precio en el tercer movimiento también genera un cambio de la microestructura. Y volvemos a lo mismo, la gente se posiciona acá, pero realmente el precio tiene que llegar es acá a la zona donde empieza para generar un nuevo bajo. Entonces, esto es lo que yo como trader debo de aprender a dominar. Por eso yo estas posiciones las estaría buscando 100% compradoras. Miren el Crash 1000, va haciendo prácticamente lo mismo. Entonces, eso es lo que yo como trader cuando esté haciendo mi operativa debo de aprender a dominar. ¿Sí? Esto está en 15 minutos. Miren, ¿sí? Bajo, un nuevo bajo, está generando un nuevo bajo. Yo no me voy a posicionar acá en ventas. Si yo me quiero posicionar, yo voy a esperar que el precio llegue acá arriba y otra vez me vuelvo a posicionar. ¿Sí? Ya tengo dos bajos por debajo de mi fractal. Esto me da iniciativa de que el precio ya va a empezar una tendencia bajista y lo más probable es que el precio ya llegue hasta acá. ¿Sí? Esto es lo más efectivo del Crash 1000. Crash 1000 lo veamos acá abajo. ¿Por qué? Porque ya la tendencia cambió y si yo me voy a una temporalidad macro en 4 horas, si me voy a una temporalidad en 4 horas, voy a marcar mi fractal en 4 horas, a ver qué pasó en mi fractal de 4 horas. Recuerden que la estructura macro siempre va a dominar. Y mire cómo nos vamos dando cuenta que el precio en 4 horas dejó ¿qué? Liquidez y simplemente vino otra vez al inicio a hacer un falso escape, ¿sí? Uy, este trade estuvo buenísimo no haberlo visto. Hizo un falso escape en 4 horas, ¿sí? Miren cómo el precio genera un falso escape, miren acá cómo genera un cambio de tendencia en una temporalidad menor, miren, un falso escape, un rompimiento de la estructura en temporalidad menor, acompañado de un perfil de mercado, miren, acompañado prácticamente de un perfil de mercado, ¿sí? Falso escape, retrocede a esta zona, vuelve al punto de inicio y a partir de acá ya se viene esta caída. Este par se viene una caída, se los aseguro. Miren, lo vamos a dejar ahí, esta clase ahí, este pitico va a quedar ahí. Vamos a ver un crash 1000 por debajo de esta zona. Entonces lo único que hay que buscar son zonas altas para vender esto al 100%, ¿sí? Entonces cuando yo detecto esto, miren esto tan fácil, miren impulso, retroceso, impulso, genera liquidez. Y miren el precio siempre vuelve al inicio. La mayor cantidad de veces él vuelve al inicio y a veces hace este tipo de manipulaciones, ¿sí? Pero si ustedes observan este tipo de manipulaciones, lo único que me está diciendo es que el precio realmente se va a caer con mucha fuerza. Y acá es donde yo pude tomar una posición desde acá arriba y dejar que el precio llegara acá y tener 229 pips. El precio va a llegar acá abajo, ¿sí? Se los aseguro. De aquí alzado ya está ahí abajo. ¿Por qué, muchachos? Porque metas en algo a la cabeza. Metas en siempre algo a la cabeza. Les voy a dar un tip de oro antes de que la clase se acabe. Cuando yo tenga un impulso, yo tengo que fijarme siempre en el fractal, ¿sí? Y tengo que fijarme siempre en el retroceso. ¿Qué hace mi retroceso? ¿Sí? Y si yo observo que mi retroceso en todo el fractal tiene un cambio de tendencia, lo más probable es que él hace esto y se cae, ¿sí? Porque no tiene ciencia que el precio en todo el fractal tenga un cambio de estructura en temporalidad menor. O sea, lo que acabo de hacer el Crash 1000 en esta zona, ¿sí? Eso no tiene ciencia. No tiene ciencia que el precio haya llegado hasta acá y acá claramente se ve como en temporalidad menor, el precio sale y miren cómo generó el rompimiento de la estructura que venía ¿qué? Subiendo. ¿En todo qué? En todo el fractal de origen, en un fractal operativo. Por eso yo espero un retroceso, llámese a un OB, si ustedes operan con OB o como quieran, 50%, y acá tengo esta zona de acá, ¿sí? Recuerden los que operan con OB que no todos los OB son efectivos, tienen que saber por qué un OB es bueno y por qué un OB es malo, no siempre los OB son buenos. Y ahí tengo un trade, ¿sí? De alta efectividad, un 4-1. Pero como yo ya sé que esto se va a caer, lo que voy a hacer yo simplemente es esperar todos los retrocesos de este mercado para posicionarme en ventas. Y cuando tome ese posicionamiento en ventas, me voy a esperar que el precio sí o sí me distribuya acá.
porque sé que este es mi periodo de distribución. Pero acá es donde yo les digo, si ustedes entraran acá y se salen acá, están mal, ¿sí? Lo que hay que esperar es que el precio vuelva a subir a zonas buenas y generar un nuevo movimiento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tengo que aprender yo a siempre a dominar. Detecten siempre eso. Estructuras, zonas de importancia, ¿sí? Miren, esto es a lo que yo me refiero, miren. Esto es un solo movimiento, vea. Esto es un solo movimiento. Miren la microestructura, miren, impulso, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Y miren cómo el precio en toda la zona genera un rompimiento, que es este. Entonces acá es donde yo vuelvo y les digo, ¿qué hace el precio generándome un rompimiento en toda la estructura? Si se supone que esto miren, sigue cayendo, esto trade, te lo aseguro, va a llegar acá. Entonces la pregunta mía es, ¿qué hace este trade? No haberlo visto, la verdad no. ¿Qué hace este trade en esta zona de H1 que viene cayendo acá en esta zona alta, generándome un cambio de estructura? Si se supone que debería empezar a hacerme altos más altos. Por eso genera este impulso. Yo espero que el precio vuelva al punto de inicio, dependiendo el patrón de entrada que tenga, y ahí es donde yo me debo de posicionar. Y ahí es donde mi stop se reduce, ¿sí? Y ahí es donde yo hago que se llama refinación de zonas, y ahí es donde puedo alargar esto hasta acá y tengo un 10-1. ¿Sí? Y este trade se va a dar, se los recontra seguro. Me conozco ya cuando esto se da. ¿Sí? Entonces él va a venir por toda esta liquidez, vea, liquidez y toda esta liquidez. ¿Sí? Él viene por todo esto, muchachos. Entonces, eso es lo que yo como trader debo de aprender a qué? A dominar. Listo, muchachos. Quedan 5 minutos. Esto era lo que les quería enseñar, ¿sí? Esta era esa pequeña clase, masterclass, pero con pequeña, pero con objetivos y cosas interesantes que sé que les va a reforzar. Si van y miran los videos de YouTube de lo que es perfil de mercado y estructura, sé que esto también les va a servir mucho, ¿sí? Y nada, espero que les haya gustado. Feliz Navidad, un feliz año para todos. Y nada, muchachos, recuerden que el trading es la solución a muchas cosas. ¿Listo? Entonces, si están acá, si realmente quieren sacar adelante un proyecto, si realmente quieren sacar adelante su familia y muchas cosas más, métanle duro caña, métanle en ganas a esto. Y las personas que quieran hacer parte que no estén en la academia, quieran hacer parte del grupo, eh, bienvenidos sean, ¿sí? Habrá unas promociones ahí antes de que se acabe el año para que entren al 1-1. Entonces, las personas que no estén de pronto en la academia y quieran ser parte del 1-1 para que el otro año, con la ayuda de Dios, se vienen cosas muy interesantes para toda la academia, operativas en vivo y muchas cosas interesantes. Entonces, espero que lo aprovechen y listo. Dios los bendiga y feliz noche.